1:14 de la mañana, aquí estamos Ángel Agudo y yo poniendo nuestro jardincito para que usted lo vea bien desde sus casas. Somos muy perfeccionistas y estábamos ahí los dos colocando porque nos gusta que lo vean divinamente. Y bueno, para que las plantas luzcan como tiene que ser, es muy importante que utilicemos esos nutrientes que tú insistes mucho, que hay que regar y por supuesto el agua es fundamental, pero hay que complementar. Ángel. Sobre todo, vamos a decir que cuando vienen épocas desfavorables, que nuestras plantas sufren, ya lo explicamos, o bien estrés, por cualquier motivo, nos vamos a liar a ese tipo de productos que nos van a ayudar a que nuestras plantas contrarresten ese estrés provocado por ejemplo, ahora las bajadas de temperaturas. Hoy queremos hablar del óxido de potasio como un nutriente para fortalecer nuestras plantas de cara a estrés provocados por cualquier motivo. El óxido de potasio actúa principalmente en el sistema radicular, favoreciendo el desarrollo y fortaleciendo ese sistema radicular, las raíces. Tiene un sistema ascendente y el potasio tiene al final el potasio no deja de ser un elemento fundamental que necesitamos nosotros, los humanos tenemos que tener esos niveles de potasio adecuados y ustedes habrán visto que muchas veces dicen me voy a comer un plátano y parece que te da esa energía necesaria para estar bien. Además, por otros motivos que vamos a explicar ahora, lo utilizamos principalmente también porque lo que nos interesa ahora es proteger nuestro sistema radicular. Exacto, nuestras raíces. Ahí. Y como el potasio juega un papel muy importante sobre nuestras plantas, uno de los momentos para aplicar ese óxido de potasio es ahora. Vamos a explicar esto que también es importante. Al tener un sistema ascendente y descendente, actúa rápidamente sobre los tejidos sensibles. Es de fácil absorción, de rápida asimilación y corregimos los problemas in situ, ¿vale? También es importante a qué plantas lo podemos aplicar, a todo tipo de plantas, interior o exterior. Da igual. Según nos marca el fabricante del producto, es más interesante aplicar a las plantas que están cultivadas en maceta, tanto en interior como en exterior, en forma de riego, y en plantas que están en exterior, ornamentales, césped también, muy interesante para el césped, árboles ornamentales, frutales, cítricos, etcétera. Para los cítricos también muy interesante. Aplicarlo vía foliar. Dependiendo cómo lo utilicemos de una vía a otra, utilizamos una cantidad de producto u otra. También es interesante, Julia, el producto porque el potasio actúa directamente en la maduración de frutos, la aparición de flores, etcétera. Cuando muchas veces no vemos flores en nuestra planta o no vemos frutos, es muchas veces por la falta de potasio. Pero sobre todo el óxido de potasio es un producto que, como decimos, actúa rápidamente, tiene fácil absorción, con lo cual podemos decir que es un producto sistémico. Tiene esa propiedad de movérnoslo por la planta de una forma rápida. ¿En qué rangos es importante para esa mejor absorción que se encuentre en nuestros suelos? Pues entre 6 y 7 es el rango correcto para que ese óxido de potasio funcione muy bien. Hay que recordar que el óxido de potasio juega un papel fundamental en más de 60 enzimas, con lo cual es un nutriente dentro de los tres más importantes que son nitrógeno, fósforo y potasio. Es un nutriente muy importante a la hora del desarrollo de nuestras plantas. Tenemos que tener en cuenta que nos protege ante enfermedades fúngicas, es decir, patógenos de suelo. Cuando aplicamos el producto y fortalecemos nuestro sistema radicular, estamos fortaleciendo también esas raíces para que los hongos o patógenos no penetren en nuestra planta. Muy interesante para coníferas, cítricos, céspedes ornamentales, para todo tipo de plantas cuando tenemos épocas desfavorables. Con lo cual, ahora en el invierno, otoño, óxido de potasio para nuestras plantas. Nos han mandado unas fotos importantes e interesantes que vamos a comentar con nuestros espectadores, porque las cosas se ven mejor viéndolas, ¿verdad? Ahí está. Entonces ahí tenemos una imagen muy característica que detecta esa hoja, esa falta de potasio, pero mejor cuéntanosla tú. Ahí está. Podemos encontrar, si vemos, además, mira, ahí nos lo manifiesta también muy bien porque vemos hojas enrolladas. Cuando vemos hojas hojas que se curvan, pero Julia, muy importante esto que vamos a decir, hojas que se curvan hacia arriba. Porque hay otro tipo de enroscamiento. Claro, cuando hay
hay una ondulación y la ondulación es hacia arriba, nuestra planta tiene falta de potasio. Cuando vemos hojas amarillas y esas hojas amarillas en las puntitas empieza a aparecer manchas marrones. Sobre todo, también muy importante esto que vamos a decir ahora, en hojas más viejas. Cuando vemos ese amarilleo y ese color en las puntas de las hojas de color marroncito, sobre todo en hojas más maduras, hojas más viejas, falta de potasio. También podemos encontrar en las ondulaciones tonos bronceados. Cuando la hoja torna tonos bronceados, también. Y cuando aparece ese mosaico, también nos manifiesta. Ahora mismo, cuando vemos esta hoja así, si utilizamos el potasio, ¿mejoraría? Mejora. ¿En poco tiempo? ¿En cuánto tiempo nuestra planta? Mejora muy bien. Además, aparte de, como decimos, que juega un papel muy importante porque actúa en más de 60 enzimas. Es decir, el potasio, aparte de todos los tejidos, también es muy importante por la asimilación del agua y la apertura y cierre, controlar la apertura y cierre de los estomas, es decir, para la transpiración de la planta. Juega un papel muy importante en nuestras plantas, con lo cual es un producto muy apto para aplicar y sobre todo que es de fácil asimilación o de rápida absorción, con lo cual vamos a corregir problemas rápidamente a la hora de aplicarlo. ¿Y por qué ponemos fotos también, aparte de que una imagen vale más que 1000 palabras? Porque muchas veces sí que es verdad que en el mundo de las plantas nos pueden confundir. Cuando hablamos de manchas necrosadas o manchas de hongos, nos pueden confundir con carencias nutricionales en nuestras hojas. Por eso es muy importante a la hora de valorar, por ejemplo, la falta de potasio en nuestras plantas, valorar esos tonos bronces, esas ondulaciones o esas hojas que se nos curvan, pero siempre hacia arriba. Y siempre valorar que sean las hojas más viejas, puesto si eso no lo hace en hojas más jóvenes, probablemente tenemos otro problema con otro nutriente que nos lo manifieste de esa forma. Pero siempre ir a la hoja más vieja y valorar que si eso está ahí es porque es falta de potasio. Sobre todo también viene muy bien cuando hablamos de los cítricos. Sabemos que son sensibles al descenso de temperatura, sabemos que bungavilla, sabemos que hay muchas plantas que son sensibles cuando empiece a aparecer la época de frío. Pues este producto es muy indicado también para ese tipo de plantas, sobre todo porque vamos a proteger todo ese sistema radicular y las defensas de nuestra planta. Estoy muy atenta porque, claro, con todo lo que nos estaba contando Ángel Agudo Medina, yo estaba atenta, escuchando todo lo que estaba diciendo para que ustedes sigan paso a paso pues cómo tienen que llevar a cabo este tratamiento. El teléfono ya saben que además, está abierto para que ustedes puedan llamar o mandar un WhatsApp, como ustedes prefieran. ¿Cómo utilizamos? ¿Cómo lo echamos? Es muy fácil de aplicar porque, como hemos dicho, en agua de riego vamos a diluir 5 mililitros por producto, o sea, en este caso son gramos, 5 gramos por producto. Y en vía foliar vamos a aplicar 2,5 gramos por litro de agua, siempre respetando lo que nos marca el fabricante. Y muy importante, ¿y cómo lo echamos? Comprobado para plantas que están cultivadas en maceta o contenedor, tanto de interior o de exterior, es más aconsejable aplicarlo en agua de riego. Muy bien. Lo mezclamos en una regaderita y hacemos el riego en esta planta. Tradicional y si en cambio lo vamos a hacer para plantas de exterior o que estén cultivadas en suelo, como ornamentales, césped, frutales, cítricos, etcétera, lo vamos a hacer 2,5 gramos por litro de agua en pulverización foliar. Con el Matavi. Con Matavi. Muy bien. Que es siempre nuestro aliado. Que nuestro aliado. ¿Ha visto? Claro que sí. ¿Ha visto que estoy claro a tope? que sí. Estoy a tope. Bueno, pues tenemos ahí nuestras llamadas y nuestras fotos que van entrando. Primero tenemos una foto de cosas que nos envía Javier y dice que su arbusto tiene hojas verdes por arriba y que no por abajo. ¿Qué tiene que hacer? ¿Lo tiene que podar? Pues ahí le vamos a decir a Javier que es una de las... cuando no podamos un arbusto o un árbol, al final nuestro árbol hace crecimientos apicales de las partes de arriba, pero no nos cubre las partes bajas. Eso suele ocurrir mucho, por ejemplo, en aromáticas, romeros, lavandas, si no hacemos esas podas correspondientes para ganar en valor ornamental, es decir, que no se vean todos esos troncos de la parte baja. Eso lo podemos corregir haciéndole una poda en la parte de arriba para incitar a la planta a que nos haga brotaciones por esas partes más bajas. Más preguntas, nos la hace Mercedes desde Herencia, en Ciudad Real. Ella dice que tiene unas calas que han nacido con unas hojas, pero resulta que ella tiene mucho miedo, ahora que las tiene tan bonitas, de que se le hielen.
Ahí consejillo que le puedas dar. Lo que podemos hacer es, sobre todo, ya hemos explicado otros productos, pero sobre todo el de hoy, muy conveniente para contrarrestar el descenso de temperaturas, plantas que son sensibles al frío. Además, aparte, hay que decir que el potasio juega un papel importante tanto en floraciones, fructificaciones, maduraciones de fruto, es decir, calidad de la cosecha, con lo cual, aparte del sistema radicular, también nos va a ayudar a favorecer maduraciones de frutos, fructificaciones, etcétera. Un producto muy interesante que podemos aplicar ahora. Y no hay que olvidarnos, Julia, que siempre van a existir esas mantitas térmicas que si nos queremos curar en salud, sabemos que entre 4 y 5 graditos, a comparación de la temperatura exterior, nos va a quitar, con lo cual también nos va a ayudar a protegerlas un poquito de la bajada de temperaturas. Foto de WhatsApp que nos envía María de Numancia, dice que ella tiene una monsera y que cuando le echa las hojas nuevas se le secan. ¿Por qué puede ser? Pues ahí le vamos a decir a Ana María que tenemos un problema de enfermedades fúngicas, hongos internos vasculares. Si vemos, ahí sí que vemos, mira, apreciamos en la foto cómo, ¿ves cómo las manchas son distintas cuando tenemos hongo o cuando tenemos carencias? Son como más oscuras, más acuanosas, tejidos necrosados, tejidos muertos, los cuales tenemos que tratar con un fungicida y también nos aparece en las hojas carencia de hierro, con lo cual la fortalecemos con quelatos de hierro y aplicamos un fungicida, tratamientos de intervalo de 15 días, aplicándolo 3 veces. Pilar nos llama desde Alcalá de Henares, en Madrid. Ella compró un poto precioso y resulta que está hecho una castaña ahora. Las hojas amarillas, se le caen las hojas. Vamos, que dice que lo mismo es que la maceteja es un poco pequeña y la tiene que trasplantar, pero claro, todo esto le está preocupando. Pues le vamos a decir que el primer paso para hacer las cosas correctamente es valorar el sustrato. Si el sustrato no tiene calidad o es muy pequeño, debemos de trasplantar. Siempre utilizar un sustrato ligero, poroso, a base de fibra de coco, turba rubia, perlita, etcétera, siempre utilizando el tamaño, el doble que tenemos de maceta. Y aplicar siempre productos o abonos específicos para plantas verdes, para fortalecer ese follaje bonito que debe de tener el poto. Muy bien. Gerardo nos llama desde Boros, Almorox. Bueno, él puso un naranjo, pero que ni para Dios le crece. Es muy importante la paciencia que tenemos que tener con los cítricos. Hemos de recordar que es planta de la zona de Levante que nos sufre mucho nuestro clima. Y a eso le tenemos que añadir que realmente muchas veces, que no sé si será el caso, no le damos los cuidados específicos. Tiene 4 años. Pero hay que abonarlos, Julia. Es muy importante el abono, siempre lo decimos, y más si cabe, en plantas que sufren más en nuestro clima. Porque pero tiene esperanza de que le crezca. Sí, claro sí, que venga, sí. Pero vamos a tener limones ahí en Almorox. Muchas veces el daño que nos hace el frío del invierno repercute en malas floraciones, en crecimientos reducidos, etcétera. La falta de potasio también hace que nuestra planta crezca menos, tallos más débiles, con un poquito de potasio, que lo del potasio hoy va muy bien también para todo. Es muy importante. Ya saben que con el Matavi siempre. ¿Sabes lo que es el Matamua? Eso ya está relacionado con otros mundos. Bueno, pues resulta que nos llega una llamada del Provencio. Tiene una alocasia, nuestra siguiente protagonista. Y resulta que no sabe si tiene que trasplantarla ya o no, o cuándo. Alocasia, si no es por necesidad que no nos lo pida, nos vamos a esperar a hacerlo de cara a marzo, abril, cuando entremos más en primavera y la temperatura esté más estable. Sobre todo lo que hay que recordar que a la hora de trasplantar, a la hora de los cuidados de las alocasias, lo más fundamental es que son plantas rizomatosas que acumulan humedad en esas partes engrosadas, con lo cual los riegos deben ser moderados. María Luisa nos manda una foto de WhatsApp y nos pregunta que tiene una begoña con hojas brillantes y que se le estropean. ¿Por qué puede ser? Oye, pues si la tiene muy brillantes, ¿eh? Vale, de campo de cristal, nuestra amiga María Luisa. Muchas veces tenemos que valorar eso. Parece que la ha echado de la cajera de plátano. Sí, esas formas de que se nos marchitan, porque como ocurre con nuestra compañera que nos ha llamado de la mostera, muchas veces tenemos algún honguito interno y hace que vayan secando partes y la planta vaya brotando, vaya secando partes y la planta vaya brotando, con lo cual vamos a reducir el riego. Las begonias le gustan espacios bien iluminados, sobre todo si es de interior, tenerlas en espacios donde estén alejados de emisores de calor, sobre todo en esta época que vamos a empezar a encenderlos, y siempre esos nutrientes para fortalecerlos, que es importantísimo. María Luisa nos llama desde Villaseca de la Sagra, en Toledo. Ella
dice que se muere de risa porque tiene un limonero y solo le echa un limón. Bueno, pues ahí ya tenemos, ahí tenemos la muestra. Cada día me gusta más ahí tenemos la muestra de que por lo menos nos fructifica. Mira, esta es un mensaje también para nuestro amigo el de Almorós. Claro que sí, que con paciencia se consigue. Hay vida en el limonero, todavía no hemos visto crecimiento, pero pues, algún día veremos algún frutito. Y de ahí un día romperá a florecer, pero sobre todo con buenos cuidados. Y la pregunta es que si ha echado un limón es porque puede echar más. Quizás es que le falta algún nutriente a nuestro árbol, a nuestro limonero, probablemente para que no eche más limones. La falta de potasio en nuestras plantas hace falta de... Cola soy en Flower Lover comprando potasio, sin conocimiento. El potasio lo que hace es reducir floraciones, fructificaciones, maduraciones, etcétera, con lo cual juega un papel muy importante en nuestras plantas. Nos quedamos con eso. Así es que todo el mundo sale potasio a todas las plantas. Más preguntas que tenemos por ahí. Mari Carmen, nos llega su llamada desde Consuegra. Ella quiere saber cuándo puede trasplantar un pistacho. Yo que me he vestido de verde pistacho de una maceta a otra. Pues pistacho, muy buena época para hacer trasplantes de pistacho o de cualquier árbol frutal o cualquier árbol ornamental. Hay que recordar que el otoño es muy buena época, recordando que el suelo todavía está caliente, hay un desarrollo del sistema radicular y cuando venga la primavera con el calor fuerte, nuestra planta está más asentada para combatir enfermedades, plagas, calor, estrés, etc. Nuestra amiga Vanessa desde Lominchar, en Toledo. Ella, la pregunta que tiene es que quiere echar vitaminas a sus plantas verdes. ¿Cada cuánto tiempo se la echa? Pues ahí, dependiendo del abono que utilicemos, vamos a aplicarlo de una forma u otra. Por ejemplo, los abonos líquidos, que son los más rápidos, para atajar problemas, los aplicamos una vez cada 3 semanitas, 15 días, 3 semanas, más o menos. Siempre recordar, en plantas muy delicadas, es mejor aplicar la mitad de la dosis de lo que nos marca el fabricante, porque podemos volver a abonar, con lo cual en plantas que sepamos que son más sensibles, aplicamos la mitad de que nos marca el fabricante y si no siempre respetando esas dosis sin echar de más, porque si echamos de más creamos una fitotoxicidad. Cuidadico, que eso ya son hongos, ¿no? No, fitotoxicidad es excedernos como cuando te tomas más pastillas de la cuenta. Bueno, pues podemos quedar una sobredosis. Claro, sobredosis, fitotoxicidad. Claro. Una sobredosis en la planta, que también ella la sufre. Bueno, pues resulta que nos llama Rocío, nos manda este WhatsApp desde Santa Cruz de Mudela, en Ciudad Real. ¿Cómo puedo podar mi hortensia y si tiene que ponerla en el interior? Nada, hortensia en exterior. La hortensia no se hiela, superviviente de Filomena. Es una planta que aguanta muy bien el frío, lo único que es una planta de hoja caduca. Debemos de podarla, la vamos a decir que se espere porque la vamos a aplicar a últimos de enero, principios de febrero. Con lo cual, más. Dejamos nuestro follaje de nuestra hortensia, la hoja se nos va a caer, lógicamente, porque es de hoja caduca, y todo eso que es en febrero. Y para últimos de enero, principios de febrero, estaremos aquí para explicar cómo se poda la hortensia. Pues esperamos un poquito más, amiga Rocío. Rosa desde Mora, en Toledo. Ella tiene un ficus. Las hojas del ficus están marrones por arriba y por abajo. Sin embargo, en el centro están súper hermosas. A ver qué le pasa al ficus de nuestra amiga Rosa de Mora. Vale, pues ahí podemos encontrar problemas nutricionales, porque vemos cómo se traslocan los nutrientes. Ahí le aplicaremos mejor un abono más completo. Y ahí va a sacar el potasio yo. Para plantas verdes. Aparte de nutrirle con un extra de potasio, pero le debemos de nutrir con un abono de plantas verdes. Muchas veces se traslocan los nutrientes, llegan a partes de la planta, pero a otras partes no llegan bien. Por eso de ahí muchas veces que debemos valorar dónde está esa lesión o dónde vemos esa patología para actuar de una forma u otra. Nuestra amiga Mari Carmen de la provincia de Guadalajara nos manda esta foto. Dice que tiene una orquídea de más de un año. ¿Cada cuánto tiene que regarla y cómo la puede cuidar? Oye, enhorabuena, porque las orquídeas... Sí, las orquídeas a mí se me han muerto todas las que he tenido, le vamos a decir a Mari Carmen dos truquitos para que lo tenga siempre presente. A la hora de regar nuestra orquídea tenemos que valorar el estado de nuestra raíz, es decir, el color de nuestra raíz. Si nuestra raíz la vemos blanquecina, es síntoma de deshidratación. Si nuestra raíz la vemos verde, es síntoma de hidratación. Y sobre todo hay que recordar que la orquídea, que es una planta que la trasplantamos sobre corteza de pino, tiene muy poquito poder de retención, con lo cual hay que ser más regular con ese abono específico de orquídeas. Muy bien. Todas las respuestas acertadas, Ángel Agudo Medina, a un grano de potasio por respuesta acertada, te llevas otra vez tu potasio a tu casa. Potasio. Anda, mira qué contento me voy ahí. Vuelve a su retorno. Muchas gracias. Allí te esperan
tus espectadores y tu gente? El lunes va a venir una planta protagonista muy interesante de algo que quizá a lo mejor desconoces. ¡Oh, Ahí sorpresa! lo dejamos, ¿vale? Y ahora nuestra mesa de actualidad, la actualidad de Castilla-La Mancha y de este país en Estando Contigo.